Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal. En el día de hoy tengo una temática free roll. ¿Por qué? Porque sé lo complicado que es crear un personaje. Y no estoy hablando de un personaje canon, sino que un OC. Es decir, un original character. Algo que salga de nuestra imaginación y se desplace por los torrentosos caminos de free roll hasta posicionarse dentro de la comunidad. Es difícil, yo sé. Me ha pasado muchas veces que cuando creo mis personajes no sé cómo insertarlos en el mundo de roleplay, pero tienes que ir trabajando poco a poco. Y en esta oportunidad te voy a dar unos pequeños consejos, pasos, como quieras llamarlo, para así poder crear tu propio personaje y que este no tenga problemas en cuanto a la estabilidad, la trama y a toda esa información que nos vuelve locos porque siempre queremos que nuestro personaje posea tanta información como sea posible. Bueno, primero hay que tener en consideración cuál va a ser el nombre y el apellido que nuestro personaje va a tener. Muchas personas solamente en su ficha de personaje ponen el primer nombre y el primer apellido, pero si tú quieres puedes generar tu ficha con toda la información posible. De hecho, hay gente que hasta pone 3 nombres porque también agregan un posible alias o un apodo que al personaje le gusta que le digan, etc. El segundo es la edad que esa persona va a tener. No es lo mismo tener un personaje de 15 años a tener uno que tiene 25, 30, 40 y así en adelante. En mi caso casi siempre hago personajes que estén dentro de un rango de 24 a 35 años porque siento que es más cómodo, porque es más fácil para mí manejarlo. Si es la primera vez que vas a hacer un personaje, te recomendaría que fuese uno que esté de acuerdo a tu rango de edad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para ti identificarte con las reacciones, con las sensaciones, las emociones que el personaje va a experimentar. Obviamente, si vas a tener un personaje que tiene 40 años, no necesariamente se tiene que comportar de forma madura, pero lo ideal es que sí tenga una mayor coherencia respecto a la edad que se señala. Lo mismo sucede con el FC, y es que muchos tienen el error de primero escoger el FC y después ponerle la edad, y después se dan cuenta como que no tiene mucho que ver una cosa con la otra y se transforma en un caos porque empiezan a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar FCs. Así que te recomiendo siempre empezar por la edad. Después seguimos con la ocupación o profesión. Está en un colegio, está en la universidad, ya está trabajando en algo, tiene una carrera ya terminada. A ver, a veces no hay que ser tan específico, no es necesario que tu personaje le hagas un currículum con todas las universidades en las que ha estado o en todos los trabajos donde se ha perfeccionado, pero sí es necesario que por lo menos tenga una carrera estipulada y que si obviamente estudia algo relacionado con diseño gráfico, por ejemplo, sí tenga un título que garantice que obviamente eso fue lo que estudió y que por lo tanto se desempeñó en dicho cargo. En muchas oportunidades cuesta entender a esos personajes que tienen como 15 años o 17, pero dicen que están trabajando y la verdad es que cuesta un poco creer que tengan trabajos como de empresarios, siendo que todavía están como en ese camino. No sé, siento que hay que darle un poco también de coherencia al personaje que estamos utilizando. No puede ser que con 15 años ya esté dirigiendo una empresa gigante, pero que entonces se pase la mayor parte del tiempo jugando o conversando con sus amigos cuando se supone que es responsable de una empresa. No me parece coherente. Por eso la edad es tan importante, porque así podemos ver cómo vamos a situar a nuestro personaje en dicho espacio. Lo segundo es la personalidad. ¿Por qué? Porque hay gente que en un comienzo dice, no, mi personaje va a ser muy borde, muy serio, y después eso se va perdiendo. Hablan con una persona y se empiezan a reír, o son muy sociables y cuentan casi toda su vida, pero bueno, yo tenía en mente que mi personaje fuese serio y esto no está funcionando.
tienes que tener una personalidad principal que después obviamente puede ir variando conforme va conociendo personas, va cambiando también su edad. Por lo general yo he visto que muchas personas se quedan como estancadas en la edad de su personaje, lo que está bien porque al final es la manera en la que ellos llevan de mejor forma la trama. En mi caso, a mí me gusta cada año ir sumándole años al personaje y que por ende también vaya creciendo en la misma medida. Creo que es importante hacer ese tipo de cosas porque así también nosotros vamos cambiando nuestro pensamiento respecto al personaje. Tienen que tener en consideración de que si lo vemos de manera muy literal y muy pegado, es lo que pasa también con nosotros. A medida que vamos conociendo personas, nos vamos relacionando, nuestras experiencias van cambiando y se van desarrollando de otra forma, lo mismo pasa con los personajes. Necesitamos también hacer algunos cambios dependiendo de qué es lo que va sucediendo en el transcurso de nuestra trama y las interrelaciones que se suscitan con otras personas. Después de eso, tenemos que saltar a algo un poco más importante: el lugar de residencia donde nuestro personaje va a estar. Sí, es complicado porque la mayoría de la gente no respeta como el lugar geográfico. O sea, es como que de repente te saluda alguien que vive en Alemania o en Londres y entonces, bueno, here we are, let's start talking. Sí, va a pasar mucho, pero hay que tener en cuenta que no hay que ser como tan estricto en las reglas del free roll y dejarse llevar un poco. Uno a veces igual, bueno, pueden pasar dos cosas. La primera es que te moleste cuando alguien te diga: oh, ¿y qué estás haciendo aquí en África? Y tú sabes que tu personaje no ha hecho ningún viaje y te lo tomas mal. O simplemente seguir el juego y ver qué trama se puede generar a partir de eso. A veces también hay que dejar un poco de lado esos talks que nos dan como users en los que siempre queremos tener el control de lo que pasa con nuestro personaje y soltarnos un poco para que entonces también nuestra experiencia en Twitter o en cualquier aplicación donde se haga roleplay sea plena, exitosa y también divertida. Como tenemos el lugar de residencia, obviamente le tenemos que dar una nacionalidad a nuestro personaje. Lo que no quiere decir que si tu personaje está en Estados Unidos tenga que ser estadounidense. No, tú puedes darle la nacionalidad que quieras. Hay algunas personas que lo conectan con el apellido, que obviamente buscan el apellido de donde viene, o un nombre quizás que también les guste mucho y que lo puedan como unir a dicha nacionalidad, pero lo importante es que obviamente sepamos de dónde viene nuestro personaje. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades las nacionalidades tienden a ser un poco notorias. Hay características de diferentes culturas que nos van a decir de dónde es una persona y por qué se comporta de dicha manera. Si obviamente quieres hacer esa investigación, está perfecto porque así puedes también darle rasgos más característicos a tu personaje relacionado a una parte del mundo y por lo tanto te va a ayudar a desenvolverte de mejor manera y te vas a sentir mucho más cómodo. El círculo cercano con el que se va a desarrollar nuestro personaje. ¿Qué quiere decir eso? Hay familia detrás, tiene un papá, una mamá, hermanos, novia, mejores amigos, enemigos, etc. No es necesario que te tengas que hacer todos los personajes para traerlos al mundo de free roll, porque acuérdate que puedes generar búsquedas donde si hay alguna persona que se siente interesada por la trama que estás generando, entonces simplemente se va a querer unir y te va a preguntar por la trama, por el FC, etc. Ahí tú tienes toda la libertad de pedir o exigir lo que quieras. En ese caso, que es como un pequeño paréntesis, en ese caso muchas personas siempre ponen FC sugeridos, tipo de conectividad, si quieren que estén la mayor parte del día, buena ortografía, redacción, longitud de los roles, etc. Después, ya yéndonos a un lado mucho más específico de nuestro personaje, le podemos dar también una fecha de cumpleaños. ¿Por qué? Porque así como en free roll y en roleplay en general se celebran matrimonios, fiestas, estrenos de música y tantas otras cosas, también se pueden celebrar los cumpleaños. Y estos cumpleaños tienen dos modalidades: grupos en DM o fiestas en TL. Así que si eres de las personas que le tiene mucho cariño a su personaje y que también disfruta cuando otros lo saludan por su cumpleaños, puede ser una excelente opción que le pongas un
día, un mes y hasta un año, que obviamente tiene que calzar con la edad que le pusiste al personaje. También hay algunos que les gusta poner a su personaje algún tipo de trauma, problema psicológico, enfermedades, tanto físicas como psicológicas, y por lo tanto es importante que en el caso de que quieras hacer trastornos o cualquier cosa que tenga que ver con la rama psicológica, por favor te lo voy a pedir, instrúyete antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente en algún momento te va a gustar hacer un monorol respecto a por qué tu personaje tiene tal problema o le cuesta hacer tal cosa, quizás tiene una fobia o algo que pasó que lo convierte en el ser humano que es hoy día. Y lo importante, como son temas tan complicados, hay mucha gente que tiene depresión, sobre todo ahora en el mundo de roleplay, que hay muchas personas que sienten estar ahí insertos como un lugar seguro. Hay que tratar los temas con la conciencia necesaria y también con la responsabilidad que eso conlleva. Así que si ese es tu caso y estás interesado en llevar un personaje que podría ser bastante útil y al mismo tiempo complicado de llevar, siempre está internet, está Google, para que entonces puedas hacer tus búsquedas más al respecto y puedas entender los tipos de síntomas, las reacciones, tratamientos, etc. Después tenemos el estilo de vida y el estatus social que va a tener nuestro personaje. ¿A qué me refiero con eso? A si va a tener un estilo de vida elevado, si tiene propiedades, y obviamente esto tiene que estar relacionado con la ocupación que tiene nuestro personaje. Hay que tener en cuenta que si es un vendedor en una cafetería, cosa que no voy a desmerecer, pero obviamente no puede tener una mansión, 5.000 autos deportivos, dinero para tirar. O sea, no, hay que darle coherencia a la situación, a menos que obviamente ese trabajo sea una manera de cubrir otro tipo de trabajos ilícitos que pueda tener, pero en eso obviamente tiene que estar implícito para que nosotros también, los que vamos a rolear contigo, sepamos qué es lo que está pasando. También tenemos que tener en consideración los hobbies o los pasatiempos que nuestro personaje va a tener. ¿Por qué? Porque es típico que en una conversación alguien te va a preguntar ¿y qué es lo que te gusta hacer? Sí, y te va a pasar en más de una oportunidad. Así que es bueno que ya tengas más o menos visto qué es lo que le gusta hacer a tu personaje o quizás qué cosas no le gusta hacer. Puede ser que le guste mucho la lectura o practicar algún deporte, y también se puede ver reflejado en algún monorol o en alguna actividad, en alguna fotografía. Eso también es muy bueno porque de repente tenemos la posibilidad de hacer calzar las fotografías que conseguimos para darle un propósito más explícito al trabajo, personalidad, etcétera, de nuestro personaje. Y obviamente, como tenemos nuestros hobbies y cosas que le apasionan, también tenemos que ir con aquellas cosas que le disgustan. ¿Por qué? Porque quizás alguien va a decir, por ejemplo, oye, podríamos ir un día a comer pizza con piña, y a lo mejor a mi personaje no le gusta la piña, y obviamente tiene que hacerlo literal, o sea, tiene que expresarlo. Y en mi caso me ha pasado muchas veces que por cierta nacionalidad que tiene, obviamente mi personaje no va a aceptar que la piña esté junto con la pizza. Y para mí, aunque obviamente hay mucha gente que se encarga de demasiadas cosas, por ejemplo, el mío tiene número de teléfono, el número de la placa, dirección, correo, estatura, color de piel, creencias religiosas, orientación sexual, grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Pero es algo que yo he ido manejando con el paso del tiempo. Y obviamente eso es algo que no se les puede olvidar, así que sería bueno que quizás tengan un archivo en Word o lo tengan escrito en alguna parte para que así no se te olvide. Porque recuerda, es tu personaje, solo tú sabes cómo lo estás llevando. Al final, mi último consejo sería que después de tener más o menos una estructura de cómo va a ser nuestro personaje, se tenga en cuenta los FCs que se pueden ocupar. Como les dije al comienzo, si alguien empieza con el FC y empieza a calzar personalidades o cosas, dependiendo del tipo de persona que quiere que sea parte de su icon,
entonces se va a generar un problema, porque lo más probable es que no sea realmente la forma en la que tú quieres que sea tu personaje, sino que estás sacando características de una persona para apropiarlas a otra. Y posiblemente también les va a pasar que si empiezan con el FC no van a encontrar nunca una personalidad o una profesión o algo que los llene completamente. Así que siento que la última parte es llegar al FC. ¿Por qué? Porque tienen millones de opciones. Es mucho más sencillo buscar personas a después estar calzándole miles de cosas, atributos a una persona que ya tiene una cara en específico. Y si bien todo va a depender de ti, yo solo te estoy dando los consejos que a mí me han servido a la hora de crear mis personajes OCs. Ahora, también está en cuenta los personajes canon, que vienen de series, de libros. Y mi pequeño consejito, así bien humilde, es que no porque les guste un personaje o porque les llame la atención, se lo tienen que hacer. Yo vivo fangirleando con series y con personajes y me dan ganas de hacerme cuentas y todo lo demás, pero si no estoy realmente interesada como para llevar un personaje, al final en un par de semanas o meses lo voy a terminar abandonando. Y creo que eso es lo peor, porque cuando uno empieza a rolear con estos personajes nuevos, mucha gente se entusiasma porque quizás no son tan vistos o porque obviamente hay demasiados y a lo mejor no les prestan tanta atención, pero el resultado va a ser obviamente triste porque significa que vas a tener que dejar a alguien con quien posiblemente disfrutabas rolear y la otra persona también obviamente se va a sentir un poquito decepcionada y le vas a partir el corazón, y nosotros no queremos corazones rotos en free roll, así que tienes que ser bastante consciente cuando haya algún personaje literario, de serie, de película que te llame mucho la atención y que lo quieras llevar, porque te tiene que gustar así demasiado, demasiado, demasiado para que entonces te hagas responsable y lo lleves como la gente espera que lo lleves, porque eso es la otra cosa. Si cambias alguna cosa del canon, de inmediato hay gente que no le parece, te empiezan a decir que porque estás matando al personaje, etcétera, etcétera. Así que para mí la mejor opción siempre va a ser crear personajes originales. ¿Por qué? Porque solo tú sabes cómo lo llevas y nadie te puede juzgar por eso. Eso es todo por hoy, espero que el video te haya gustado. Si es así, obviamente no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que entonces te llegue la notificación de cuando suba un nuevo video. También lo puedes compartir porque sé que la comunidad de Free Roll es demasiado grande y siempre hay gente curiosa que quiere saber más y más y más, y qué mejor que una casi anciana que lleva mucho tiempo ahí y que te puede ayudar. Si tienes algún tema que pueda ser importante y de una posible discusión para verlo en otro video, déjame el mensaje abajo porque siempre es importante para mí saber qué es lo que opinas. Y nos vemos en un próximo video. Te mando un beso, cuídate mucho, ten un hermoso día y pórtate bien. Chao, chao.